Esto es Ándale, para que sepas. Un programa feminista hecho para todas y todos, que difunde los derechos sexuales y reproductivos. Podrás encontrar información, la opinión de expertas y expertos, todo sobre tus derechos y cómo exigirlos. Acompáñanos todos los lunes en punto de la 1 de la tarde por Canal 10. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ándale, para que sepas. Es un placer estar aquí ya que vamos a hablar del Día Internacional de la Igualdad Salarial. Me acompañan dos de mis compañeras, mujeres apasionadas, comprometidas e informadas en los temas de la brecha salarial y la justicia social, entre otros. Les presento en primer lugar a... Yo soy Diana Lara Bueno. Hola a todos y a todas. Yo soy Estrella Mancillas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y yo soy Azucena Barrón Colmenero, y es así como comenzamos. A continuación nos va a platicar mi compañera Diana Lara brevemente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así es, como ya lo comentó Azu, hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Igualdad Salarial. Este se conmemora cada 18 de septiembre y fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto se instauró en un compromiso entre las Naciones Unidas y los derechos humanos de todas y todos, y también para erradicar todas las formas de discriminación. Básicamente fue para eso. Y a continuación vamos a extender un poco más la información con la licenciada Julieta Hernández Camargo a través de su sección que es Coge Conciencia. Hola, ¿qué tal? El Día Internacional de la Igualdad Salarial se conmemora el 18 de septiembre, lo cual nos da paso a mencionar que existe desigualdad entre hombres y mujeres. Una de ellas es que ganan un 25% menos en la misma posición. Hoy queremos mencionar lo que dice la Ley Federal del Trabajo, sobre el tema en su artículo 3º, que nos habla de que el trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quienes lo prestan, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las trabajadoras y los trabajadores y sus familiares dependientes. Asimismo, establece que no podrá haber condiciones que impliquen discriminación entre las trabajadoras y los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. La única diferencia que marca la Ley Federal del Trabajo en cuanto al trato de hombres y mujeres es en relación con la protección a la maternidad. La brecha entre mujeres y hombres se manifiesta por un problema estructural. Las barreras, como son, ocupan más tiempo en actividades no remuneradas, como son las labores del hogar y el cuidado de las y los vulnerables. Los estereotipos de género que dan mayor concentración laboral en determinados sectores o ocupaciones para reducir la desigualdad laboral. Empecemos por el acceso a la educación e igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y desde luego también otra condición es no estereotipos en relación a los trabajos que se asignan, igualdad de trato, frenar la segregación profesional, eliminar discriminación, promover la conciliación trabajo-familia, fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas del hogar y, desde luego, transformar las dinámicas del poder. Gracias, las espero y los espero la próxima semana.
Antes de continuar, hay que agradecer a nuestros patrocinadores. Fondo Semillas, Asociación Civil, Si hay Mujeres en Durango y al Instituto de Educación y Cultura Alejandría. Recuerda que este programa es grabado por alumnas y egresadas del instituto. Continuamos. Les voy a platicar de lo que significa el salario y de dónde viene ese nombre. Salario significa en latín salarius, que viene de la palabra griega. Y aparte de que viene de cómo les pagaban a los soldados en aquellos tiempos romanos. Ellos ganaban y percibían la sal, lo que ahora nosotros vemos tan simple en la mesa, con lo que condimentamos los alimentos. Ahora en día, pues la palabra salario, como lo conocemos la mayoría de todas y todos, es la percepción, lo que uno percibe del trabajo semanal, quincenal. En este sentido, bueno, estamos hablando de lo que es la igualdad salarial. Bueno, ya nos diste un poco el antecedente, un dato curioso de lo que es salario. Y entonces la igualdad salarial viene a ser esta parte de igual trabajo, pues igual valor de remuneración que debe ser, ¿verdad? De eso trata la igualdad salarial. Eso es la base. Igual trabajo, igual remuneración. Y en ese sentido, pues tiene que ver mucho la brecha que hay entre la diferencia entre lo que se le paga a un hombre y a una mujer por el mismo trabajo que realizan, ¿sí? Entonces, vamos ahí un poco aterrizando el tema del que hoy vamos a hablar. Realmente la importancia de la igualdad tiene muchos puntos en este aspecto, porque como lo dice mi compañera, lo mencionó, las mujeres ganan menos dinero que un hombre por exactamente el mismo trabajo. Entonces, esto tiene que ver mucho con respeto a los derechos humanos. El tener un salario igualitario en todo aspecto es básico para el derecho humano, porque hay mujeres que son el sostén de su familia, que realmente solo ellas mantienen el hogar. Entonces, al momento de ganar menos que un hombre, están afectando tanto a la economía en general como a la economía de sus familias. En otro punto, los beneficios para las empresas son más grandes porque las mujeres en sí, no lo digo yo, lo dice muchos artículos que he leído, que realmente las mujeres son proactivas y ellas, al momento de hacer su trabajo, ellas hacen lo que tienen que hacer, lo acaban y ellas, por lo mismo que tienen su familia, tienen otras responsabilidades, son un poco más proactivas. Este tema también es muy importante, ya que también afecta como a las lugares como con mayor índice de pobreza, ya que la mayoría pueden llegar a ser madres solteras o muchas de ellas son trabajadoras del hogar. Como, pues este es un tema muy importante, ya que muchas de ellas se sostienen de eso, del trabajo del hogar. Y al momento de que muchos hombres lo ejercen, obviamente a ellas se les desvaloriza un poco su trabajo. Entonces es muy importante en todos los trabajos y en todos los sentidos, ya sea una mujer mecánica, una mujer ingeniera, porque incluso en ámbitos de las ramas profesionales se ve muchísimo ese tipo de desigualdades. Las mujeres ganan en promedio entre un 15 y 16% menos que los hombres. En la mayoría de los países sabemos que es la realidad de lo que estamos viviendo y han vivido las mujeres. En la actualidad seguimos ganando lo mismo y pasando las mismas brechas salariales, porque tenemos las mismas capacidades, la misma maestría, licenciaturas, y por lo general en los trabajos siempre van ganando más, remuneran más a los hombres que a las mujeres. Y más cuando, por ejemplo, las mujeres tienen pues hijas, hijos o se dedican a la maternidad, y es así como que algo que los mismos patrones o las empresas hacen que limiten más a las mujeres, y todavía más con la edad. Cuando las mujeres nos vamos haciendo aún más grandes es más difícil, y sobre todo yo creo que no sé ustedes, aquí en México, para que se puedan acomodar laboralmente, y volvemos a lo mismo, o sea, no estamos al mismo nivel. O sea, una mujer, por ejemplo, de 20 años a un hombre de 20 años en el mismo puesto no es ni lo mismo que perciben, ni la misma carga de trabajo, y pues la mayoría de los trabajos, no me dejarán mentir, siempre los hombres ganan más. Las mujeres estamos, la mayoría, o pues se ha tomado como natural de que estén así como para maestras, enfermeras, amas de casa, cuidadoras,
y muchas de ellas no perciben exactamente lo mismo que ingenieros, que doctores, y pues la brecha y todos los porcentajes, la verdad, no son iguales. Siempre las mujeres en ese sentido, hasta la fecha, estamos pues afectadas. Es importante mencionar, bueno, antes de continuar, que la igualdad salarial en esta no se incluyen ninguna característica, es decir, todas y todos somos iguales porque es un derecho humano. En ese sentido, ni por ser mujer, ni por ser hombre, ni por la raza, ni por la religión, ni por ningún aspecto o característica de la persona debe haber una diferencia. Y entre esa, pues lo que estamos hablando ahorita, entre el ser hombre o ser mujer. Básicamente es esto algo importante de lo que trata la igualdad salarial. ¿Y por qué se hace? Se hace principalmente por una justicia, ¿verdad? Es decir, que todos y todas somos iguales y si hacemos las mismas labores pues ya en tu trabajo, pues debe de ser el pago igual. Sobre todo también algo muy importante de lo que están platicando, que afecta más a las mujeres, ¿por qué? Porque hay estructuras sociales en donde la mujer, además de trabajar, pues tiene hijas e hijos. Entonces, otro aspecto importante del que vamos a ir adentrando es que precisamente como las mujeres son amas de casa, tienen hijos y generalmente, o la mayoría de las veces, son las mujeres quienes se hacen cargo de esta crianza, entonces, ¿a qué trabajos pueden acceder? Acceden a trabajos informales, ¿por qué? Porque hay facilidad de horario, entre comillas, o simplemente trabajos temporales, ¿por qué? Porque la mayoría de las mujeres pues tienen otras responsabilidades que hasta cierto punto pues son más fáciles para los hombres, ¿verdad? Inclusive yo lo he visto en los trabajos, ¿verdad? En periodos de lactancia o algo así, las mujeres tienen que ver esa parte. De entrada un requisito es, a mí me ha tocado así de, pues no te puedes embarazar en tanto periodo, o sea, ya va incluso, hay contratos en los que antes de, todavía ni siquiera empiezas a trabajar y ya hay condiciones para las mujeres. Incluso en las preguntas de entrevistas de trabajo, lo he visto por conocidas mías que todas tienen hijos, tienen su familia, les preguntan, ¿tienes hijos? ¿Cuántos tienes? ¿Eres casada? ¿Eres soltera? Y es como que, pues, ¿por qué esas preguntas, no? Cuando realmente se supone que si vamos a trabajar, pues vamos a desempeñar, hacer lo que tengamos que hacer y luego ya pues muchas se van con sus familias, con sus hijos. Sí, también en esa pregunta que tú dices que les dicen, ¿de cuántos hijos, hijas tienen? También, ¿quién te los cuida? Para saber si de verdad van a poder estar en el horario. Porque también como tú comentabas, los trabajos de la mayoría de las mujeres que ya tienen hijas e hijos, pues no se les facilitan los horarios completos y tienen que estar muchas veces en trabajos que no tienen pues ni siquiera seguridad social, ni prestaciones de ley, ni nada. Se llegan a accidentar o algo y pues ya los hijos o hijos pues todavía más batallan. Así es. Y otra cosa que tengo aquí un datito, dice, por ejemplo, no puede ser menor al salario mínimo anual lo que se te pague mensualmente. En promedio, esa debería ser como la línea en la que se deberían de guiar todos los trabajos, ¿verdad? Y el ingreso mensual, el salario mínimo, en teoría, debería de ser de 8,480.17 ahora en el 2025. Pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? No todas y todos tienen las mismas facilidades para lograr tener disposición y como inclusive hasta la formación profesional luego llega a ser limitante precisamente por los roles de género que existen. Que por eso es importante hablar de esto, quizá puede ser de igualdad salarial, ¿eso qué? O brecha salarial no existe. A mí me ha tocado escuchar, no existe la brecha. Pero pues si hay estudios, si hay organismos, si hay personas que lo viven, pues claro que son temas que existen y son temas importantes porque llevan a otra cosa. Hablaban del desarrollo económico. Entre mayor igualdad sea entre hombres y mujeres en todos los aspectos, inclusive el económico, pues la economía también de los países se vuelve más positiva. En este sentido, les traigo un dato de que en un estudio del índice global del 2024 con respecto a la brecha de género, México ocupa el lugar 119
de 146 economías. O sea, estamos por muy debajo, ni siquiera del promedio. Esto de acuerdo a este estudio que lo realiza el Foro Económico Mundial. Entonces, por eso es importante, porque es algo que nos afecta a todos y a todas. En esta primera parte, mis compañeras y yo ya les hemos estado hablando de lo que significa salario. También mi compañera Diana Bueno nos hizo pues una recopilación, nos platicó un poquito de lo que significa también este día. También mi compañera Estrella nos habló de la importancia de la igualdad y también de las cifras del salario. Antes de empezar con la brecha salarial, les voy a hablar de datos interesantes. Aquí en México, como en varios países, las mujeres tienen más niveles de educación que muchos hombres. Por ejemplo, como ahorita ya lo habíamos platicado, muchas mujeres tienen licenciatura, maestría, posgrado, y aún así, pues no ganan lo que muchos hombres que están en el mismo nivel de trabajo, pues no tienen esa igualdad salarial. También las empresas con mayor igualdad salarial tienen mejor retención de talento. Esto quiere decir que cuando las empresas cuidan a sus trabajadoras y a sus trabajadores, pues ellos duran más y no tienen que andar de trabajo en trabajo, y pues eso también para los mismos trabajadoras y trabajadores pues les da como seguridad. Claro. ¿Por qué? Porque están recibiendo pues todas las prestaciones, tanto la empresa hace su nivel y va avanzando, como los trabajadores también perciben y pues van durando y van haciendo pues que sus casas, sus patrimonios y todo eso, ¿sale? La transparencia salarial también, cuando vamos a pedir trabajo, muchas veces pues no nos quieren decir, hasta en los anuncios del periódico o de Facebook, que preguntan o mandan mensaje, ¿cuánto ganan? Y pues la mayoría de los trabajos, te digo en la entrevista. Y ya cuando vamos, o pues tan fácil, o sea, decir, ¿sabes qué? Ganas pues 2,000 pesos a la semana, y ya eso también quiere decir pues que para limitar o ya saber a lo que vamos y no estar batallando, pues saber exactamente cuánto vamos a percibir. También otra cosa de datos interesantes es de que las mujeres, por el simple hecho de ser mamás, pierden, laboralmente pierden. Y los hombres, al contrario, ganan. También otro dato es que pocas mujeres acceden a puestos de gerencia. Bueno, ya ahorita en la actualidad tenemos la presidenta, que es mujer, pero ¿cuántos años o en la actualidad en las empresas con mucho nivel o altos mandos pueden ser 10 puestos de gerencia, de calidad, qué sé yo? Y por lo general nada más es una sola mujer. O sea, eso estamos todavía limitadas, pero pues estamos capaces para cada puesto y al nivel de los hombres. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy en la sección de la entrevista nos acompaña el maestro en Derecho Constitucional y Amparo, Rubén Ballesteros. ¿Qué tal, Azori? Buenas tardes. El día de hoy él nos hablará sobre la discriminación laboral que sufren las mujeres, haciendo énfasis en este tema del cual estamos hablando. Sí, mira, hay ciertos tipos de discriminación, específicamente en este caso, el que sufren las mujeres día con día en su relación laboral. Pues como primer punto tenemos la discriminación directa, ¿sí? Esta es un trato desigual y perjudicado basado en sus características personales, en su género, en su edad o incluso en su afinidad sexual o en la cantidad de hijos que pudieran llegar a tener. Incluso derivado después de esto tenemos una discriminación indirecta, la cual si bien no es percibida en un primer término, pues queda demostrada una vez que el patrón, teniendo las posibilidades de eliminar este tipo de prácticas, pues no hace nada, ¿sí? Es lo que comúnmente conocemos como una omisión. Entonces recordemos que para cometer cierto tipo de delitos hay una acción y una omisión, y de hecho hay un tema también muy interesante, el cual es poco explorado, que es la responsabilidad penal por omisión del empresario, y ello también conlleva el aceptar que se lleven a cabo este tipo de prácticas y omitir erradicarlas dentro del centro de trabajo. ¿Nos puedes dar unos ejemplos más específicos de qué empresas o de qué instituciones de gobierno se da la discriminación hacia las mujeres?
Mira, específicamente, la verdad, pudiera yo atreverme a decir que prácticamente en todas, ¿eh? O sea, en todas, ¿por qué? Porque hay una discriminación, como lo comentaba, indirecta, tanto por su apariencia física, por su edad, su estado civil, incluso si están en embarazo o si se encuentran ya en la maternidad, por su origen étnico o racial, ya que hay algunas trabajadoras que vienen de la zona serrana y han tenido que migrar hacia las capitales, pues buscando un futuro mejor para ellas y para sus hijos. Mira, también, pues desgraciadamente se sigue cometiendo una discriminación, ya sea en su mayoría indirecta, por la orientación sexual, toda vez que pues continúa ese tabú en los centros de trabajo y en la gran mayoría de los centros de trabajo de este país, continúa habiendo una discriminación indirecta, solapada por el patrón en la mayoría de los casos. Maestro, ¿nos puedes decir a qué instancias gubernamentales pueden acudir a presentar una denuncia cuando son personas que sufren discriminación? Sí, claro. Mira, en primer término, pues está la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajador. Ahí atienden cualquier tipo de caso de este tipo. Y incluso existe el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que sería el CONAPRED. En cualquiera de esos, como primera instancia, pudieran acudir sin ningún problema. Derivado de la reforma del nuevo sistema de justicia laboral, existe una nueva oficina que se denomina Centro de Conciliación y Registro Laboral. Hay a nivel estatal y hay a nivel federal. En estas oficinas también atienden los casos de discriminación e incluso en estas oficinas citan a los patrones a efecto de que cesen con los actos de discriminación o que en su defecto pongan en práctica acciones para erradicar la discriminación indirecta de las que están siendo víctimas las trabajadoras. Ahora, también es importante mencionar que hay un fundamento legal en el cual pueden sustentar su petición. Hay una ley federal para prevenir y eliminar todo tipo de discriminación, la cual es vinculante para la materia laboral. La propia Ley Federal del Trabajo. Incluso dentro de la Ley Federal del Trabajo viene un capítulo específico de delitos especiales en el que incurren los patrones o los mismos trabajadores al cometer este tipo de prácticas. Y lo importante de estos delitos especiales que es que al ser una ley federal, entonces compete a la Fiscalía General de la República investigar la probable comisión de hechos delictivos de los derivados en la violentación de los derechos laborales. Entonces, eso es uno de los factores también importantes a considerar. Como lo mencionamos, pues también existe el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Hay una norma, de hecho hay una norma oficial mexicana que es de igualdad laboral y no discriminación. Es la 025 SCFI del 2015 y específicamente también obliga al patrón a erradicar este tipo de prácticas y a llevar a cabo ciertos cuestionarios a efecto de que no se estén cometiendo este tipo de conductas dentro de los centros de trabajo. Eso también mencionar pues que hay unas sanciones penales en cada estado de la República. Los códigos penales pues contemplan el delito de discriminación. Desgraciadamente pues es un delito que se persigue por querella, pero se puede avanzar en la erradicación de este tipo de conductas. También hay una norma muy importante a la cual no se le ha puesto la atención debida, que es la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social también, que habla sobre los factores de riesgo psicosociales. Entonces, si tenemos una trabajadora o un trabajador de la comunidad LGTBQ+, y el patrón no está al pendiente de su estabilidad emocional, tanto dentro del trabajo, porque esta norma incluso va hasta fuera del trabajo, qué está pasando o qué está viviendo el trabajador fuera del entorno laboral que pudiera impactar en su desarrollo como trabajador y en su desarrollo emocional. Entonces, también prevé sanciones para el patrón que desatiende esta normatividad.
Muy bien, maestro, sin duda es una información de bastante interés para todas y para todos. A lo mejor muchas no lo sabíamos o teníamos la información a medias. Agradezco que nos hayas acompañado en esta sección, esperando contar con tu presencia en otro tema del cual nos puedas hablar. Es un placer y estamos para servirles. Continuamos, mi nombre es Azori Domínguez y esto es Ándale, para que sepas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Instagram y X como Ándale para que sepas TV. Y si te perdiste alguno de nuestros programas, búscanos en YouTube como Si hay mujeres en Durango. Continuamos. Sabemos lo valioso que es tu esfuerzo académico. Por eso, en el Instituto de Educación y Cultura Alejandría puedes revalidar tus materias y continuar tu formación sin empezar desde cero. Aquí avanzas, creces y logras tu meta profesional. Acércate y te asesoraremos en el proceso. Vamos a escuchar a mi compañera Diana Lara. Vamos a retomar un poquito lo que es la perspectiva de género. Vamos a hablar ahora de lo que es la brecha de género. Y para esto, pues hay que recordar un poco qué es la perspectiva de género, que tiene mucho que ver. Bueno, la perspectiva es una herramienta analítica que examina las diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres y cómo éstas afectan en las desigualdades sociales, estructurales, culturales que hay precisamente entre hombres y mujeres. En ese sentido, vamos a ver ahora cómo esta igualdad salarial, que se supone debería de ser la misma, si es el mismo trabajo, la misma percepción, o de acuerdo al valor, el mismo valor, o que sean trabajos comparables, pues sí que la remuneración sea igual entre hombres y mujeres. Entonces, como esta diferencia llega a una brecha salarial, que esta brecha pues es básicamente una diferencia, ¿verdad? Una brecha, todos se nos viene a la mente que es una brecha, es una diferencia, un espacio. Entonces, ¿qué sería? Un espacio entre el salario diferente entre hombres y las mujeres, ¿verdad? Y de esto va a platicarnos un poco más Estrella. Bueno, yo les voy a platicar un poquito de cómo se podría cerrar la brecha salarial. En este ámbito se tendría que tener varios enfoques, tanto como políticas públicas en la legislatura, acciones en el ámbito empresarial, más que nada con las empresas, la capacitación sobre la corresponsabilidad, que es la corresponsabilidad. El hecho de que las mujeres puedan tanto cumplir con su trabajo, tanto cumplir con su familia. El empoderamiento de las mujeres es importante en los aspectos en que si tu mujer dices, o sea, si a ti te enseñan de que, ay, no, pues es que tú debes de trabajar en esto, digamos, como lo mencionaron mis compañeras, enfermera, maestra, porque pues tú eres mujer, a ti se te va a dar más fácil. Eso es como meterles una idea a la cabeza, tanto como a los niños, a las mujeres, adolescentes, es meterles una idea. Entonces, el empoderar es decir, ¿sabes qué? Desde chiquita, es decir, ¿sabes qué? Tú puedes ser ingeniera, tú puedes ser, incluso trabaja en la NASA si eres mujer, tú puedes hacer lo que tú quieras, no hay límites. El cerrar la brecha salarial es muy importante trabajarlo, como le mencioné, en todos estos ámbitos, enfocarse en políticas públicas, legislación. Mayormente en políticas públicas, el hecho de que el Estado vea por los salarios en general, no tanto visibilizar en las empresas de que, ¿sabes qué? Tú, si eres mujer, si eres hombre, si tienes una creencia, si no, tienes que tener el mismo salario. Entonces, es importante trabajarlo desde la sociedad hasta en el Estado, en las legislaciones. Mayormente esto requiere un trabajo a largo plazo, pero es posible. Bueno, no me queda más que agradecerles a todas y a todos por el hecho de estar aquí, por escuchar, por informarse más que nada. Y pues nos vemos el próximo lunes en punto de la 1 de la tarde aquí por Canal 10. Hasta la próxima.